Ser podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. Las vacaciones de verano han terminado para muchos y nosotros regresamos con una nueva temporada. Una nueva temporada en la que el programa se mantendrá fiel a su estilo, pero en la que tendremos también algunas novedades. Por ejemplo, vamos a iniciar un serial dedicado a los villanos más odiosos de la historia del cine. Y no olvides que no existen los monstruos. Sí, eso decís todos. Jack Bourbon también estrena sección. Este va a ser un magnífico día para la aventura. Eso es, esta temporada irá revisando semana a semana las mejores películas del género de aventuras a lo largo de la historia del cine. Y empieza por el principio, con una película del periodo mudo que últimamente ha vuelto a reestrenarse con motivo de su centenario. Me gusta Charlie Chaplin. A mí también. Un genio. Y a nosotros, por eso vamos a empezar esta sección que hemos titulado En pos de la aventura con La quimera del oro, de Chaplin. Otras secciones del programa se mantienen. Seguiremos celebrando aniversarios y efemérides en lo que el cine nos dejó. Jugaremos a las películas, recordaremos las canciones ganadoras del Oscar y también charlaremos con invitados en la sección que prepara cada semana Helio Castro, el cine de su vida. El primero de sus invitados será hoy Fernando León de Aranoa. También tendremos cine español, por supuesto, y en este sentido hoy nos echamos al monte para recordar un gran clásico de nuestro cine. Me voy al monte. Ten cuidado, están todos por arriba. Por eso mismo. Furtivos, de José Luis Borao, cumple 50 años y con ella vamos a empezar el programa. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Es que yo me pongo enferma con tanta españolada y con tanto trabuco, sombrero catite y patillas. Sucedió en el cine español. Perdone, ¿españolada dice? ¿Y qué se supone que debemos hacer en el cine español? ¿Alemanadas? Sí. ¿Hungaradas? ¿Americanadas? No, hombre, no, pero entiéndame. La historia de nuestro cine. Como os ha contado Antonio, este lunes 8 de septiembre se cumplen 50 años del estreno de Furtivos. En los próximos minutos os hablamos de ella. Se procede a desalojar el mercado durante algunos minutos. Oiga, yo voy aquí a la... Repito, se procede a desalojar el mercado durante algunos minutos. El 8 de septiembre de 1975, cuando se estrena en los cines Furtivos, la situación política en España es especialmente delicada. El régimen franquista está a punto de vivir su último capítulo con la enfermedad y muerte del dictador. El gobierno, en relación con 4 causas instruidas por la jurisdicción militar por delito de terrorismo y de agresión a fuerza armada, ha tenido conocimiento de las correspondientes sentencias de la pena capital impuesta a Ángel Otaegui Echeverría, José Humberto Francisco Baena Alonso. Ese mismo mes de septiembre, el día 27, se cumple la sentencia que ha condenado a muerte a 3 miembros del FRAP y a 2 de ETA. Las protestas internacionales contra el régimen franquista se incrementan. ¡Franco, fascista! ¡Asesino! ¡Franco, fascista! ¡Asesino! Hay manifestaciones en distintas ciudades europeas y la embajada española en Lisboa es incendiada. En ese contexto no es extraño que Furtivos fuera vista por muchos como una película que reflejaba de forma alegórica las miserias de la España del momento. Manuel Gutiérrez Aragón. Eran unos tiempos en que el público buscaba detrás de todo, ¿no? O sea, era la época de la censura y el público era muy cómplice de los directores. Nunca estuvo tan cerca el público del trabajo del cine, ¿no? De los directores.
cosa que ya perdida, ¿no? Ahora se los critica, o en fin, bien criticado, pero evidentemente son más reticentes, ¿no? Pero entonces en aquellas películas veía muchas más cosas de las que nosotros poníamos. Furtivos mostraba a una clase dirigente prepotente y a unos personajes reprimidos social y sexualmente, además de una violencia soterrada y atávica que algunos entendían fiel reflejo de la sociedad española del momento. José Luis Borao. Furtivos trataba de mostrar cómo la paz de los bosques puede ser engañosa, cómo la naturaleza es cruel y cómo los hombres, que son quienes pueblan la naturaleza, también lo son a veces, ¿no? Sin embargo, tanto Gutiérrez Aragón como Borao siempre negaron que la película tuviera a priori una intención política. No era una parábola, en absoluto. Lo que pasa es que estaba hecha con arreglo a nuestras, por lo menos a las mías y también a las de Manolo, evidentemente, nuestras reflexiones, nuestro sentir político, y entonces eso se traducía en la fabulación. Pero no hacíamos la fabulación con arreglo a esos criterios, sino la fabulación fue mucho más libre en ese sentido. Lo que pasa es que como no funciona muy bien y gustó muy bien a la gente le atribuyó un simbolismo que realmente no tenía la película, o por lo menos con el cual no habíamos compuesto la historia. Ese Manolo al que se refería Borao era, como decimos, Manuel Gutiérrez Aragón, con el que el director escribió el guión de la película en apenas un mes. Yo no conocía el mundo de los bosques, lo conocía por ensueños, porque yo de niño había veraneado en el Pirineo y me habían marcado mucho los bosques, pero no era un hombre de bosques como lo era Manolo, ¿no? Pero yo recuerdo que tenía una idea muy clara de que yo quería hacer una película sobre un bosque y con Lola Gaos. Lola Gaos a mí me parecía una actriz fantástica, una actriz que tenía un físico. Y entonces me acuerdo que Manolo preguntó, ¿y qué va a hacer Lola Gaos en un bosque? Y dije, pues no lo sé. Manuel Gutiérrez Aragón se convirtió además en algo así como el director de la segunda unidad. Yo rodé las escenas del bosque. Primero nos fuimos Teo Escamilla y yo solos, aunque el director de fotografía era Luis Colorado, pero nos fuimos a rodar a Irati antes de empezar la película. Y después ya las escenas que se hicieron en el bosque de Montejo con Lola Gaos y eso, las rodé yo porque, bueno, era una producción muy precaria y además Borao hacía de actor, o sea que todo era muy un poco duro y además había que terminar el guión, que era un guión sin terminar, una cosa casi blasfema para Borao, ¿no? Porque Borao siempre tenía un guión muy cerrado y aquello estaba sin terminar, ¿no? José Luis Borao, en efecto, se encargó de uno de los papeles de la película, el de gobernador. La idea inicial era que ese personaje lo hiciera José Luis López Vázquez, pero finalmente el mismo director se puso en la piel de ese político caprichoso y patético que de niño había sido criado por Martina, el personaje que interpreta a Lola Gaos. ¡Ama! Rey mío, ¿pero cómo has tardado tanto? Si te descuidas, cierran la veda. Que no me dejan en paz, Martina. Si no tengo un día libre. Oye, Caldereta. Tranquilo. ¿Con torrendos y orégano? Con torrendos, orégano y... No me lo digas. Furtivos, decía Gutiérrez Aragón, era una especie de fábula rural española. Eso sí que era una fábula, ¿no? Porque era una chica perdida en un bosque que encuentra al príncipe, que digamos que es un cazador, ¿no? Y hay una madrastra mala, ¿no? Que acaba con ella. Oye, ¿por qué no me compras una falda o algo? ¿No tienes dinero tú? Es que me he escapado del colegio. Anda, hombre, vamos. Para hacer de Milagros, la chica que se fuga del internado regentado por las monjas, Borao quería contar con Ángela Molina, pero esta tenía compromisos firmados en los que no podía llevar el pelo corto, y en Furtivos su personaje tenía que aparecer así. Pelona, que estás pelona. Pues me lo dejaron todavía peor. Eso le impidió rodar la película y Borao eligió en su lugar a Alicia Sánchez. Oye, ¿quién es esa? Ah, ya la has visto. Las cosas de tu hermana de leche. ¿Consientes esto en tu casa? Cuando usted quiera, señor gobernador. Ahora voy. Bueno, adiós, rey mío. No, dime quién es, ¿de dónde ha salido? Pregúntaselo a él. ¿Qué le voy a preguntar a él? Te lo pregunto a ti. Yo no lo sé, pero no creo que se haya escapado de ningún sitio bueno. Alicia Sánchez era por entonces una joven actriz formada en grupos de teatro independientes como Tábano. ¿Quién te ha enseñado a coser? Las monjas del Divino Consejo. Ya. Hace muy buena labor con las mujeres perdidas. Son unas hijas de su madre. Hoy en día Alicia Sánchez tiene 76 años y es la única que queda viva de los protagonistas principales de Furtivos. Aunque en el cine no se prodiga ya apenas, la hemos visto en los últimos años en series como Cuéntame o Memento Mori. ¿Te vienes conmigo? Sí, espera. ¿A qué tengo que esperar? Hay gente en casa y está la bruja. Una curiosidad del reparto. Para dar vida al personaje del Cookie, ese delincuente que quiere llevarse con él a Milagros, su antigua novia, se pensó en su momento en Ángel Nieto, el campeón del mundo de motociclismo. Un despliegue de fuerzas en plena calle para dejar escapar al Pucci o Cucci o como se llame. Un rata vulgar. Sí, un rata que lleva una muerte en su conciencia. Al final no pudo ser y fue el actor Felipe Solano quien interpretó el papel.
Pero los dos personajes fundamentales de la película son esa especie de madrastra de cuento a la que aludía antes Gutiérrez Aragón, interpretada por Lola Gaos, y su hijo, algo así como el príncipe de la fábula. ¿Y el ángel? Pero no está con vosotros. ¿Con nosotros? Si no le hemos visto el pelo. Y a Ángel, el hijo de Martina, lo interpretó Ovidi Montllor. Quin plor més gran que duc a dins del meu poc cos. Ovidi Montllor había trabajado como actor de teatro con Núria Espert, pero era conocido fundamentalmente como cantautor, una de las figuras de la nova cançó catalana que estaba en boga en aquellos años. Alcánzame esos papeles que hay encima de la mesa. Esos no, los de la carpeta. Creías que no iban a pescarte nunca, ¿eh? Cantamañanas. Toma, firma. Ahí no, ahí. Y el permiso de armas. Con Furtivos, Ovidi Montllor inició una fructífera carrera cinematográfica que le llevaría a trabajar a las órdenes de Jaime Camino, Jaime Darmiñán y Manol Uribe o Eloy de la Iglesia, entre otros. Murió en Barcelona en marzo de 1995. En Furtivos interpreta a un hombre tímido y retraído, totalmente dominado por la voluntad de su madre, con la que además se insinúa que mantiene relaciones sexuales. Tienes los pies helados. ¿Cuánta agua te ha caído encima, criatura? Uy, uy, uy. Si se te ve el pajarito. ¡No quiero! ¡Déjeme en paz! ¡Zorra! ¡Imbécil! ¡Eres un imbécil! Solo ha venido para esperar a su novio. ¿Qué te figurabas? ¿Que te quería? Pues no te quería, no te quería, no te quería. Para la polémica queda aquella escena en la que Lola Gaos acababa a palos con la vida de un perro que simulaba ser un lobo, matanza que no era un truco de cine, sino que se rodó realmente. ¿Qué hace usted? Lo que tenías que estar haciendo tú. Es loba. Si no llegó a subir al monte, la descubren. Tiempo después, tanto la actriz como el director pidieron disculpas por ese hecho. Hoy en día, un acto así durante un rodaje sería considerado un delito penado por la ley. El rodaje de Furtivos fue complicado. Además del frío del monte, los actores tuvieron que lidiar, como recuerda Manuel Gutiérrez Aragón, con el peculiar carácter de Borao. Lola Gaos, durante el rodaje de Furtivos, le bautizó como el bebé furioso, porque le daban muchos ataques de ira, que por supuesto se le pasaban después. Él hacía un poco espectáculo, ¿no?, de su propia ira. La película sirvió también para consagrar a Lola Gaos, una actriz condenada casi siempre a interpretar personajes secundarios, que aquí pudo brillar al fin como protagonista. Pese a que debía darles una imagen más bien siniestra, por el tipo de personaje, la voz y tal. No, la gente por la calle me tratan como si fuera una amiga, una vecina, una señora, que es lo que soy. José Luis Borao consiguió con mucho esfuerzo que la película no fuera censurada, pero tardó en estrenarse más de 6 meses. Fue rechazada por los festivales de Berlín y de Cannes, pero en cambio el de San Sebastián se negó a seleccionar ninguna otra película española si no se programaba también Furtivos. Al final, la película ganó la Concha de Oro, y cuando se estrenó comercialmente tuvo un éxito que ni el mismo Borao se explicó nunca. Bueno, eso sí que era imprevisible porque yo estaba convencido completamente de lo contrario, de que la película iba a ser una catástrofe económica, y cuando ocurrió todo lo contrario, pues yo no me lo expliqué y sigo sin tener explicación y sigo creyendo que a lo mejor era una película un año antes o un año después, pues no habría tenido esa acogida. Yo creo que se produjo un fenómeno muy difícil de analizar, fenómeno emocional. Si Franco no hubiera muerto o hubiera muerto mucho antes, no hubiera sido lo mismo, en fin, no lo sé. Franco murió el 20 de noviembre de 1975, con Furtivos triunfando en las pantallas españolas. Toma, y no pidas más o te denuncio por furtivo. Al final todos de acuerdo. Venga, vamos a celebrarlo. Muy bien. Pero además de explicaciones políticas y sociológicas, hay que mencionar los méritos cinematográficos que tiene la propia película. Además de esa idea de cuento trágico que transcurre en un bosque, como los infantiles de Hansel y Gretel, hay también referencias al mito del dios Saturno devorando a sus hijos. Y es un film en el que sentimos que hay muchas cosas que no se cuentan, que nunca se saben o que solo se intuyen. No se sabe bien si la madre ha matado o no a su nuera. No se sabe bien si ha habido un incesto o no lo ha habido. O sea, datos esenciales argumentalmente hablando no se aclaran, no se especifican. Incluso cuando estábamos haciendo la película, el pobre Luis Cuadrado venía al rodaje y me decía: pero José Luis, ¿te das cuenta de qué película estamos haciendo? ¿Pero te das cuenta de que aquí no se sabe nada en esta película? Han pasado 50 años desde su estreno y quizá por todo ello Furtivo sigue siendo una de las películas más importantes de la historia del cine español.
sección que tampoco faltará esta temporada es nuestro juego de las películas. Ya sabéis, os ponemos unos fragmentos de diálogo y unos temas de sus respectivas bandas sonoras y vosotros tenéis que adivinar los títulos de las 3 películas. Aquí van. Él es... Es un buen chico, Marion. Déjale en paz si no quiere estudiar. Matt. No todo el mundo sirve para estudiar. Se llama Henry. Henry, bonito nombre. Es tu hijo. ¿Mi hijo? Henry Jones III. Decidme, ¿no os apetecería ser como yo? Mezclando unos cuantos productos químicos, desapareceréis de la faz de la Tierra para siempre. Solo tenéis que inyectaros un poco de esto a diario durante un mes. Así conseguiríais dominar el mundo. ¿Has estudiado química orgánica? Un poco. Oh, ¿por diversión? Para entretenerme. Sí, es tope cachondo estudiar química orgánica. ¿Estás loco? Nadie la estudia para divertirse. No es una necesidad y menos para alguien como tú. ¿Alguien como yo? Alguien que pasa los días entre las jaulas de bateo y los bares. I'll fake it through the day with some help from Johnny Walker Red. Send the poison brain down the drain to put bad thoughts in my head. With 2 tickets torn in half and a lot and nothing to do. Bueno, yo creo que por ser el primer juego de la temporada no eran muy difíciles, pero vamos a ver si lo han sido para vosotros porque aquí están las respuestas. En el primer diálogo, Karen Allen, es decir, Marion, le informaba a Harrison Ford, es decir, Indiana Jones, que Shia LaBeouf, es decir, Matt, era su hijo. La película era, por supuesto, Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, dirigida en 2008 por Steven Spielberg con música de su habitual John Williams. La segunda era un clásico del terror de la Universal, El hombre invisible, película que James Whale dirigió en 1933 con banda sonora de Heinz Rosenfeld. Y terminábamos con un diálogo entre Minnie Driver y Matt Damon de la película El indomable Will Hunting, dirigida por Gus Van Sant en 1997. Y lo que suena de fondo es la canción Miss Misery, que el malogrado Elliott Smith compuso para la película y fue nominada al Oscar. Esos tipos a los que nos encanta odiar. Así que usted, en esencia, ha descubierto lo que se le da bien. Todas las pelis necesitan un malvado. Una colección de villanos inolvidables del cine. Siento por ellos un odio especial. Inauguramos hoy esta sección que iremos alternando en el programa con nuestra enciclopedia curiosa y que va a estar dedicada a los grandes villanos de la historia del cine. Porque, como dice la careta, ¿qué sería de los héroes de las películas sin un buen villano que les haga brillar? Algunos de estos malvados del cine nos resultan fascinantes. Es el caso, por ejemplo, de Hannibal Lecter, interpretado por Anthony Hopkins, del Joker, de Heath Ledger, o del personaje de Barbara Stanwyck en Perdición, por citar una película del cine más clásico. De esos no vamos a hablar en esta sección. La condición necesaria para aparecer en ella es ser un villano absolutamente odioso. Un malo que nos provoque al verle una mezcla de desprecio, temor y ese odio especial al que alude Clint Eastwood en La careta. Y vamos a empezar con uno de los más aterradores que hemos conocido en el cine, Amon Goth, el personaje que interpretaba Ralph Fiennes en La lista de Schindler, probablemente el nazi más odioso del celuloide. Pero lo más espeluznante del personaje es que existió en realidad. Mila y Poldek Pfefferberg fueron 2 personajes reales que aparecen en la película de Spielberg. Los judíos de Schindler a esta mesa. Digan sus nombres claramente. Poldek y Mila Pfefferberg. Poldek es, si recordáis la película, el judío que salva la vida haciéndose pasar por un guardia polaco colaboracionista durante las escenas del desalojo del gueto de Cracovia. ¡Comandante!
¡Qué bien saludas! Informo respetuosamente de que se me ha dado orden de despejar la calle para que no quede obstruido el tráfico. Acaba y vuelve a la cola. Valiente soldadito polaco. El matrimonio Pfefferberg, superviviente del Holocausto, visitaba el rodaje de La lista de Schindler y Spielberg les iba presentando uno a los actores. Cuando le tocó el turno a Ralph Fiennes, que iba vestido de uniforme, Mila, al verle, empezó a temblar de forma incontrolable y tuvo que ser atendida por los sanitarios ya que sufría un ataque de pánico. Aquel actor se parecía demasiado al monstruo Amon Göth que ella había conocido en el pasado y su simple visión provocó en la mujer ese trauma. Y es que, como declararía entonces Polder Pfefferberg, la película de Spielberg era un testimonio absolutamente realista del Holocausto judío y de los asesinos nazis que lo cometieron. El propósito de esta película no es otro que el contar la verdad. Los supervivientes que aún vivimos estamos desapareciendo como buenos soldados y algo tiene que quedar. Por eso esta película permanecerá. Contará la historia de todos nosotros y lo que sufrimos, la crueldad y la inhumanidad cometida por hombres contra hombres que yo vi con mis propios ojos. Le apodaban el carnicero de Plaszow y dirigió con mano de hierro ese campo de concentración cercano a Cracovia. Bellesky me dijo el otro día que alguien había escapado y había cruzado la alambrada. Goethe hizo formar a todos los que compartían el barracón. Mató al que estaba a la izquierda de Bellesky y al que estaba a su derecha. Luego pasó entre las filas matando con su pistola a un hombre sí y a otro no. Mató a 25. Amon Göth asesinaba a prisioneros de forma indiscriminada todos los días. Nada más levantarse, cogía un rifle y disparaba a algunos por diversión desde la terraza de su vivienda. Oh, Dios. Amon. Venga, levántate ya. Y no solo eso. Este es el testimonio de una superviviente del campo de concentración de Plaszow. A veces venía montado a caballo, llevando un látigo en una mano y la pistola en la otra. Primero se pasaba por el lado en el que estábamos las mujeres y repartía algunos latigazos. Y luego se iba al lugar donde estaban los hombres y los iba mirando despacio. «Tú no te has lavado bien», le decía a uno y le disparaba. «Tú pareces un estúpido», y le disparaba. Así, uno tras otro. En una mañana como esa, podía matar a 50 o 70 personas, y era algo que sucedía muy a menudo. Amon Göth tenía 2 perrazos, 2 grandes daneses adiestrados para atacar y disfrutaba lanzándolos contra los prisioneros para ver cómo los canes les despedazaban. Los castigos que ordenaba por la más mínima falta eran horripilantes. En mayo de 1944 fue informado de que 10.000 judíos húngaros serían enviados a Plaszow. Así que, para hacerles sitio, ordenó, para horror de sus padres, que todos los niños del recinto fueran llevados a Auschwitz para ser exterminados. Un episodio que se recoge en la película cuando varios pequeños intentan evitar que se los lleven, escondiéndose en los lugares más insospechados, incluido el fondo de una letrina. No lo he visto. Están escondidos. Te lo digo yo. Duncan los habrá escondido. Se los ha llevado. Se ha llevado a Ollie y a Janet y los ha escondido. La conozco. Además de sus crímenes en el campo de concentración que dirigía, Göth fue también el responsable de la liquidación del gueto de Tarnów y del campo de concentración de Szefny, donde mandó fusilar en un bosque cercano a más de 1.000 personas, enviando a las restantes 3.000 a las cámaras de gas. Por si tuviera poco que hacer, ahora me salen con esto. Tengo que encontrar hasta el último guiñapo enterrado aquí y quemarlo. Se acabó la fiesta, Oscar. Van a cerrar el campo y mandar a todos a Auschwitz. ¿Cuándo? No lo sé, en cuanto organice el envío. Steven Spielberg eligió para interpretar a este monstruo a Ralph Fiennes, un intérprete conocido en Inglaterra por entonces como actor de teatro, pero prácticamente desconocido fuera de su país, ya que hasta ese momento solo había hecho una película, una versión de Cumbres Borrascosas. No tuvo éxito, no funcionó en absoluto, pero Steven Spielberg la vio y al parecer vio en mi actuación algo que le impulsó a querer conocerme y a hacerme una prueba para La lista de Schindler, lo cual fue una gran oportunidad.
El director no se equivocó al elegirle y a pesar de estar en los comienzos de su carrera, Fiennes demostró una madurez actoral extraordinaria al encarnar a un personaje tan complejo. Míreme. Su gélida mirada, capaz de atravesar la pantalla, transmitía una crueldad sin límite. Ya en una de las primeras escenas en las que aparecía, lo demostraba asesinando a una prisionera que ejercía de arquitecto por cuestionar los cimientos de una construcción. Mátela. Herr Commandant, solo intento hacer bien mi trabajo. Ya, y yo el mío. No, no. Mátela aquí, bajo mi responsabilidad. Hará falta algo más que esto. Seguro que tienes razón. Ralph Fiennes engordó 13 kilos para hacer el papel, ya que Amon Goth era alcohólico y comía en exceso. Debería adelgazar un poco, Amon. Y tiene que beber menos coñac. Y sobre todo se documentó a fondo sobre el personaje, explorando su crueldad extrema, sus momentos de falsa humanidad y su incapacidad para reprimir sus impulsos más oscuros. Había entrevistas con muchos supervivientes y pude leer las transcripciones de esas entrevistas en las que había mucha información sobre el comportamiento de Amon Goth y de muchos incidentes que no aparecen en la película, pero que me ayudaron a comprender esa violencia caprichosa que le atraía, esa forma totalmente impredecible de arremeter contra alguien sin ninguna razón, como si estuviera poseído por un demonio interior. El personaje de Ralph Fiennes en la lista de Schindler es pura maldad animal, un ser imprevisible. Sacó su pistola y le disparó a una mujer que pasaba. Le atravesó la garganta. Solo era una mujer que se dirigía a alguna parte, no sé a dónde. No era más gorda ni más flaca, más rápida o más lenta que otra. Y no pude imaginarme qué había hecho. Los prisioneros ante él no solo están indefensos, sino en una total incertidumbre. Cuanto más ves al Herr Commandant, más cuenta te das de que no hay reglas que seguir para continuar vivo. No puedes decirte, si me atengo a estas normas, estaré a salvo. Es un sociópata, un sádico que disfruta humillando, golpeando y matando. Su posición le permite ejercer su voluntad sin remordimientos de culpa alguna. Tenemos poder para matar, por eso nos temen. No es extraño que durante el rodaje su presencia, vestido con el uniforme nazi, causara temor a los extras e incluso a algunos compañeros actores. Creo que muchos de los actores israelíes que interpretaban a prisioneros me evitaban y hablaban a mis espaldas sobre si mi personaje llegaba a ser tan bastardo como el auténtico Amon Goth. Y Embeth David, la actriz que interpretaba a Helen Hirsch, la criada de Amon, me dijo un día que tenía un problema estando cerca de mí. Siento compasión por ti, Helen. No, creo que no. Maldita zorra judía. Casi me convences, ¿verdad? El temor que despertaba su personaje se trasladó a los espectadores cuando la lista de Schindler se estrenó en todo el mundo. Y no solo nosotros llegamos a odiarle, también la propia hija de Amon Goth, Monica Herwig, tal y como contó ella misma. Cuando volví a casa me sentí enferma. La película de Spielberg me había contado la verdad y de esta forma empecé a odiar a mi padre porque yo no sabía todas estas cosas. Lo curioso del caso de Amon Goth es que fueron las propias SS las que le destituyeron de su cargo, no por sus crímenes, sino por el robo de propiedades judías que, según la legislación nazi, pertenecían al Estado. ¿Se trata de dinero? Intenta sobornarme. ¿Sobornarle? No. No, por favor. No, es un regalo. ¡Heil Hitler! Goth iba a ser procesado por ello, pero dado que Alemania estaba cerca de perder la guerra, el juicio se suspendió y los cargos fueron retirados. Finalmente, los acontecimientos harían justicia con él. Acaba de anunciarse la rendición incondicional de Alemania. Amon Goth fue detenido por las tropas norteamericanas. En un principio se hizo pasar por soldado raso y como tal fue enviado a un campo de prisioneros, pero allí varios ex-reclusos del campo de Plaszow le reconocieron y Goth fue juzgado y condenado a muerte por, según decía literalmente la sentencia, matar, mutilar y torturar a un gran número no aclarado de personas. El 13 de septiembre de 1946, Amon Goth fue ejecutado en la horca. Después su cuerpo fue incinerado y sus cenizas arrojadas al río Vístula.
Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Comenzamos la temporada de esta sección charlando con Fernando León de Aranoa, que por primera vez ha producido una película que él no ha dirigido personalmente. Se trata de El Talento, un film realizado por Polo Menárguez y que está protagonizado por Esther Expósito. Fernando León de Aranoa ha participado también en la escritura del guión de esta historia basada en la novela La señorita Elsa, escrita hace un siglo por Arthur Schnitzler, y que habla de temas que nunca pasan de moda, como las proposiciones sexuales a cambio de dinero. Y de su labor como productor, recordando la influencia que tuvo en él Elías Querejeta, hemos hablado. Como productor, produzco mis películas desde Princesas, que es la cuarta, y es verdad que es la primera vez que veo tan clara, ¿no?, esa necesidad o esas ganas, el deseo de acompañar a alguien, impulsar de alguna manera su trabajo, ¿no? Y se lo propongo de esa forma. Fue, ¿qué te parece, Polo, si buscamos algo juntos, o me haces una propuesta, o qué, para intentar sacarlo adelante, ¿no?, y que hagas esa película tú, ¿no? Y unido casi a eso, pues también en mi caso casi siempre va el ofrecimiento de escribir juntos, porque muchas veces siento que es el terreno desde el que más puedo colaborar, aportar, ¿no?, ayudar, que es el del trabajo en guión. Así que se lo propongo casi a la vez. Le digo, si quieres la escribimos juntos, si no, no, si tú quieres escribir solo. Y así fue, ¿no? Se fue la propuesta inicial. Elsa, ¿no te enteras? Que no tenemos nada, ni para comer mañana tenemos, que se ha ido todo a la mierda. No nos quedan prórrogas. A tu padre lo han denunciado. Mira, estamos rechazando el alta porque del hospital se va derechito a la cárcel. Con eso te lo digo todo. Lo maravillosamente sorprendente de la novela es lo actual que es, ¿no? Tiene un siglo y casi todo lo que cuenta tiene sentido hoy, ¿no? ¿Tú sabes lo que me ha pedido? Ayuda. Es mucho dinero, Elsa. Yo no tengo esa autonomía. Mi madre dice que sí la tienes y que lo necesitamos mañana a primera hora, como sea. Y luego añadido eso está la mirada del autor, ¿no?, de Schnitzler, que yo creo que se puede resumir para mí en la finura, la inteligencia, el ángulo de aproximación a un tema que está en el debate social y con más intensidad, por fortuna, desde hace 10-15 años, ¿no?, que es el abuso de poder en general, el abuso sexual en particular. Habría una forma, a lo mejor, de hecho la hay. ¿Qué forma? Ven a mi habitación esta noche, seguro que juntos encontramos una solución. Sí, me gustó mucho esa idea de establecer el umbral del abuso en un lugar en el que para algunas personas puede no ser tan grave ese abuso, ¿no? El mundo se está llenando de cobardes que huyen de la realidad. Y de cerdos que se aprovechan de ella. Creo que eso justo hacía muy interesante la historia, ¿no? Por eso decidimos conservar esa premisa, que casi es lo más importante, es la premisa que lanza la película. Y algunos momentos que están en lo esencial de la novela, muy importantes también, han llegado hasta la película, ¿no? Ha habido que hacer otro trabajo de actualización de otras cosas, no actualización temporal, porque es sino más en términos de desarrollo narrativo, de cómo cuentas esa historia para que sea atractiva, interesante, para que te transmita la tensión del personaje, pero lo esencial permanece. Yo creo que ahí la novela es sorprendentemente actual. Yo dirijo, produzco también. Siempre he intentado no tomar muy en cuenta, digamos, la faceta que se puede percibir como más restrictiva de la producción, sino creo, y esto también creo que lo he aprendido de Elías, que las películas hay que hacerlas también pues, de una manera muy libre. Hay un presupuesto, pero he intentado que no afecte mucho, ¿no?, mis decisiones como director. Creo haberlo conseguido realmente, ¿no? O sea, separar mucho esas dos funciones, ¿no? Rec quiere meterse en producción. ¿En serio? Sí, es mejor que trabajar, ¿no te parece? En este caso, produciendo a otro director, ¿cómo ha sido? Pues mira, en el ámbito del guión que hemos escrito juntos, he escrito, pero esto lo hago siempre como se escribirá para mí. Es decir, yo de hecho creo que lo hablamos el primer día, le dije, debo escribir así, es la mejor manera, ¿no? Es decir, que es peleándolo, llevando, o sea, un poco mis convicciones o mis ideas hasta el último momento, y a la vez, por supuesto, y de la misma manera que él, ¿no? Pero creo que es la mejor manera de hacerlo. Decía que aún no he conocido a un guionista que pudiera convertir el agua en vino, y tenemos tendencia a tratarles como si pudieran hacerlo. Y luego como productor, pues un poco parecido, ¿no? Yo creo que aprendí... Elías tenía una máxima que siempre te decía al principio de las producciones, decía, hagamos un trato, ¿no? Tú no me impones nada como director y yo no te impongo nada como productor. Eso que lo tengo grabado a fuego porque lo he escuchado muchas veces en él.
implica que vamos a ponernos de acuerdo en todo, ¿no? Vamos a dialogar, vamos a buscar el punto de encuentro. Eso lo que hace es que discutas mucho las cosas, incluso cuando hay un desacuerdo, y que llegues siempre a sitios mejores, ¿no? No me gustan los productores, pero por un hombre que me entrega un guión así será un placer romper mis férreas normas. Hoy he visto algo que no creí ver nunca, un guión preparado por un productor que piensa como un director. Así fue con Elías, así he intentado que fuera por mi parte como productor con Polo, pero también teniendo claro que podía sobre todo apoyarle en los ámbitos más creativos, ¿no? En el reparto, en las localizaciones, pero también, como sucedió conmigo como director con Elías, que la última decisión para mí tenía que ser suya, ¿no? Lo que no implica que yo no iba a tratar de convencerle hasta la muerte de mis convicciones, pero si había un momento en el que alguien tenía que decidir, del mismo modo que a mí Elías me daba esa carta, esa prebenda, yo también lo hice con Carlos. Poner en pie una película, bueno, nunca ha sido fácil, ¿no? Ni ahora ni hace 40 años, ¿no? Es verdad que las maneras o los modos han cambiado mucho y es verdad que hay varios caminos, ¿no? Yo tengo mucha más experiencia, la mayor parte de mis trabajos han sido una producción más al modo tradicional, es decir, como producía Elías, ¿no? Es decir, buscando diferentes vías de financiación para la película, ¿no? Juntando muchos pocos, como se suele decir. Mi equipo ha hecho números. En primer lugar, rodar en Nueva York es demasiado caro. Que siempre es más laborioso, lleva más tiempo. También cuando escribes y diriges, como es mi caso, que todo lo que he hecho hasta ahora lo he escrito yo, y ya me temo que a esta altura va a seguir siendo así, es el camino que estoy siguiendo. Esos procesos se hacen más largos, por eso uno tarda más en reaparecer con una película, ¿no? Pero entonces eso es laborioso, lleva más empeño, a la vez te da, creo que te hace pisar un poco más sólido, más muchas veces te da más control sobre el proyecto, también cuando produces, como es el caso, ¿no? Y el otro camino, pues la verdad es que lo he experimentado menos, lo he vivido menos, ¿no? Digamos, el de las plataformas. Siempre he trabajado con plataformas, bueno, últimamente también, claro, ¿no? Porque participan de los proyectos, pero yo es verdad que hay momentos puntuales, en decisiones puntuales, que sí he hecho mucho de menos, por ejemplo, la manera de producir de Elías, ¿no? Que al final era un cineasta, ¿no? No era un productor, era un productor, pero era un cineasta, era un hombre de cine de principio a fin, entonces entendía todo el proceso y había en esas decisiones a veces que influyen en lo artístico, pues muchísima integridad. No digo que ahora no la haya, pero integridad en relación con lo creativo, es decir, con que la película tuviera lo que necesitaba. Para él era muy importante que su nombre apareciera en algo que fuera digno, ¿no? Y eso implicaba, pues, darle mucho a la película, ¿no? Sin embargo, no estrenaré una película mía que sé que es mala. Pero Jonathan, otros lo hacen. Pero en sus películas no ponen Jonathan Shields presenta. Yo he discutido, he peleado mucho con Elías hasta la extenuación. Era siempre enriquecedor, pues, para conseguir más tiempo de rodaje, eso que te decía, para no, Elías, esto tal, entonces me lo daba, era como haciendo un esfuerzo enorme, yo era consciente. Y luego, por fortuna, pues iban bien las películas, porque si no me hubiera sentido muy culpable. Pero bueno, era un hombre de cine y él dejaba mucho en cada proyecto, ¿no? Y eso es verdad que eso a veces sí lo echo de menos, ¿no? Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta En pos de la aventura. ¡Rumbo a estribor! ¡Arriba con esas velas! ¡Ya no hay cadenas que nos aten! Las mejores películas de un género emocionante y liberador. No dormiré en toda la noche. ¡Menuda aventura! ¿Qué tal, amigos? Aquí me tenéis de nuevo dispuesto a ofreceros mi sección para esta nueva temporada. En ella vamos a seguir repasando las mejores películas de cada género. Si en otros cursos anteriores hablamos del terror, la comedia, los musicales, la ciencia ficción o el western, esta temporada se lo vamos a dedicar al género de aventuras. Y como hicimos las otras temporadas, quería que la lista incluyera al menos una película de la etapa muda. En este caso, lo lógico habría sido escoger El ladrón de Bagdad, El pirata negro o cualquier otra de las películas de Douglas Fairbanks, la gran estrella del género de aventuras durante el periodo silente. Sin embargo, dado que se acaba de cumplir el centenario de su estreno y que se ha reestrenado en algunos cines españoles por tal motivo, he elegido para comenzar La Quimera del Oro de Charles Chaplin, una película que me encanta. Y no solo a mí, era la película favorita del propio Chaplin, aquella por la que le gustaría ser recordado, según dijo una vez. De hecho, no renovó el copyright de la misma en los años 50 para que así pudiese ser de dominio público y cualquiera pudiera proyectarla libremente sin pagar derechos de autor.
En el Strand Theatre de Nueva York todavía resonaba la gran ovación que el público del estreno había dedicado a La Quimera del Oro el 26 de junio de 1925. Sin embargo, Chaplin no disfrutaba del éxito. Según contaba el director en su autobiografía, esa misma noche en el Hotel Ritz de Nueva York se vivía la siguiente escena. Diga. Hoy soy Chaplin. Me estoy muriendo. Llama a mi abogado. Pero, ¿abogado? Sí. Tú lo que necesitas es un médico. No, lo que necesito es un abogado. Quiero hacer testamento. Afortunadamente no le hicieron caso y no llamaron al abogado, sino al médico. El pulso está bien, el latido está bien. Abra la boca. El doctor le diagnosticó un ataque de nervios y de ansiedad y le recomendó una temporada descansando en la playa. El director necesitaba recuperarse de un año en el que el trabajo febril, unido a sus problemas sentimentales, habían estado a punto de acabar con él. Pero retrocedamos un par de años antes. Por entonces Chaplin estaba ansioso por superar los discretos resultados que había tenido su anterior película, Una mujer de París. Deseaba hacer una película épica y novedosa con la que resarcirse, pero no encontraba el argumento adecuado. La idea finalmente surgió en una visita a casa de sus amigos Mary Pickford y Douglas Fairbanks. Lo contaba la propia Mary Pickford. Sí, se le ocurrió esa historia en Pickford. Le mostré una de mis colecciones de fotografías estereoscópicas, esas que se miraban con unas lentes especiales y parecían tridimensionales. Tenía en la casa una auténtica biblioteca de ellas. Doug y él estuvieron toda la tarde mirándolas. Eran sobre la fiebre del oro en Klondike. Oye, ¿y esa hilera de gente? Es Alaska. Sí. Alaska. Claro, y esa hilera de gente son los buscadores de oro. La verdad es que sí. Fueron muchísimos, tuvieron que pasar muchísimas penalidades, Douglas. Sí. Ahí yo creo que hay una historia. Sí. A mí me da la sensación de que ¿lo ves a Charlot ahí, entre ellos, luchando por su propia aventura? ¿Qué me dices? ¿Que Charlot está en la foto? No. Interesado por el tema, Chaplin leyó un libro que contaba la expedición de unos pioneros en California a mediados del siglo XIX. Se llamaba La Sociedad Donner y había reunido a 170 hombres que querían hacer fortuna buscando oro. Yo no soy ambicioso, yo me conformo con 25.000 hasta que muera. Claro, tú eres viejo, pero yo soy joven. Necesito cantidad y no pasar apuros. Pues apuros y muy gordos fue precisamente lo que pasaron los miembros de la expedición Donner. ¿Qué era la expedición de Donner? Era un grupo de colonos en la época de las diligencias. Un invierno, la nieve los atrapó en las montañas. Tuvieron que recurrir al canibalismo para poder mantenerse vivos. ¿Se comieron los unos a los otros? Tuvieron que hacerlo para sobrevivir. Así es, la expedición se equivocó de ruta y quedó atrapada en las montañas, aislada por la nieve. De los 170 pioneros solo sobrevivieron 18, y lo hicieron, como escuchábamos, practicando el canibalismo. La montaña es muy dura. De las fotografías de Klondike, que vio en casa de sus amigos, y de la lectura de aquel libro, surgió el argumento de la película: las penalidades de Charlot buscando oro en Alaska. En La Quimera del Oro, Chaplin prescindió de Edna Purviance, la hasta entonces estrella femenina de sus películas. El director quería una actriz más joven y desconocida. Fue entonces cuando apareció Lita Grey. 3 años antes, Lita había interpretado un breve papel de ángel en la escena del sueño de la película El Chico. Entonces solo era una niña y tras aquello regresó a su vida normal. Volví a la escuela cuando acabó el rodaje de El Chico y me pasaba el día presumiendo de conocer a Charlie y de lo maravilloso que era. Así que, pasados unos años, una amiga me dijo que había leído que estaba trabajando en los estudios y que ya que le conocía podríamos ir a verle y así se lo presentaba. Y fuimos. Nada más vernos, Charlie me dijo: «Llegas justo a tiempo. Estoy haciendo pruebas a chicas morenas para la película que voy a rodar». Así que me hizo una prueba y decidió que era la adecuada para el papel. La afición de Chaplin por las jovencitas era conocida, así que, impresionado más por su belleza que por su talento, la eligió como protagonista y no tardaría en convertirla también en su amante. De esta forma comenzaron sus problemas. Según algunas versiones, todo formaba parte de un plan urdido por la madre de Lita, que estaba decidida a que su hija se casara con el director. Y así, durante un fin de semana que las dos pasaban en casa de Chaplin... Vaya. No es nada, mamá. La madre sorprendió a su hija menor de edad en la cama con el director. A partir de ahí la historia se oscurece con una maraña de rumores en los que se mezcla un tío abogado y amenazas de denuncia, ya que la chica había quedado embarazada.
El rodaje de La Quimera del Oro acababa de empezar cuando Chaplin hizo pública una nota de prensa. La producción de la película La Quimera del Oro se trasladará en fechas próximas a México, donde se rodarán algunos exteriores. Una película ambientada en Alaska que se rodaba en México. Algunos periodistas no se tragaron el bulo y siguieron al tren en el que viajaban Lita y Charlie. Al llegar a una localidad mexicana llamada Empalme, se apearon y allí, en un sucio local, se casaron, para decepción de J. Edgar Hoover, el jefe del FBI que llevaba algún tiempo buscando la manera de emplumar al director. ¿Qué edad tiene esta? Pues es menor de edad, que es lo que importa. Cuando dé a luz le acusaremos de corrupción de menores. Un escándalo así le destruiría. Aprecio mucho su celo, señor Seeley, pero Chaplin y la señorita Gray se casaron ayer en México. Pero vayamos con el rodaje de La Quimera del Oro. Chaplin había comenzado a filmar las escenas en estudio a comienzos de 1924 y había decidido filmar los exteriores en la cordillera de Sierra Nevada, cerca del lugar donde la expedición Donner quedó atrapada. Bueno, yo ya estoy listo. ¡Bien, venga, vamos a rodar! Pero como le ocurrió a la expedición, Chaplin se topó con unas condiciones durísimas: fuertes ventiscas, temperaturas gélidas y muchísima nieve. Para la escena en la que se ve la fila de mineros caminando por la nieve, tuvieron que cavar un camino de casi 1 kilómetro de largo a una altitud de 3.300 metros. 600 extras caminaban subiendo lentamente el paso nevado frente a las cámaras. Lita Gray también formaba parte de la fila y lo recordaba así. Había mucha nieve muy profunda. Todos llevábamos abrigos muy pesados y varias capas de ropa debajo, por lo que se hacía difícil caminar. Chaplin nos hacía repetir toma tras toma y pensábamos que nunca saldríamos de ese lugar. La mayoría de esos 600 extras eran vagabundos e indigentes que Chaplin había contratado en Sacramento y otras poblaciones de la zona. Bueno, chicos, estamos todos listos, así que... Un segundo, jefe. ¿Qué ocurre? Antes de empezar hemos pensado entre todos que la gente como nosotros le debemos algo. Y queremos que sepa que le apreciamos mucho. A ver, chicos, a la de una, a la de dos y a la de tres. Y cuentan las crónicas que antes de rodar aquellas escenas, los extras dedicaron un gran aplauso a Chaplin. Los pobres y vagabundos del mundo real homenajeaban a Charlotte, el gran vagabundo del cine. El frío y las ventiscas hicieron ver a Chaplin que era imposible seguir rodando en Sierra Nevada, así que se decidió abandonar el lugar y volver al estudio. De esta forma, los trabajadores tuvieron que recrear la gélida Alaska en el verano de Los Ángeles. Para ello se usaron más de 200 barriles de harina, que recreaban la superficie nevada. No ha estado mal, Charlie. A ver, pruébalo. ¿Qué tal la luz, Rolly? Chaplin para entonces se había convencido de que su matrimonio había sido una encerrona. Por si fuera poco, la madre de Lita se instaló en casa del director, convirtiendo su vida en un infierno. Y un día, durante el rodaje, este tomó una decisión. Ya estoy lista. Hola, cariño. ¿Qué tengo que hacer hoy? Hola. Sí, mira, ¿ves esa puerta? ¿Cuál? ¿Aquella de allí? No, la otra. ¿Cuál? Por la que acabas de entrar. Ah, sí. Bueno, vas hacia ella. ¿Sí? Sales y ya no vuelves a entrar nunca más. ¿Cómo? Algunos dicen que fue por venganza, otros que porque era muy mala actriz, y la versión oficial fue que al estar Lita embarazada no le convenían los rigores de un rodaje. El caso es que Chaplin la apartó y volvió a filmar las escenas que ella había rodado con otra actriz, Georgia Hale. Él interpretaba tu papel en cada escena para que lo vieras. Actuaba para ti y te mostraba hasta el más mínimo gesto que quería que hicieras, hasta el más leve parpadeo. Te lo daba todo hecho. Solo tenías que imitarle para lograr una magnífica interpretación. La Quimera del Oro está llena de escenas inolvidables. El baile de los panecillos, el oso que persigue a Charlotte al borde de un precipicio o la cabaña que está a punto de desmoronarse por la ventisca. Pero sin duda la más famosa de todas es aquella en la que Charlotte, muerto de hambre, se come sus propias botas. Creí que me moría de risa. Estaba tan hambriento que quería comerse una bota. No. Sí, creía que los cordones eran espagueti. Y había un hombre gordísimo que quería comérselo a él. ¿Comérselo? Sí. Comerse a Charlie Chaplin. Creía que Charlotte era un pavo. Un pavo. Y el pavo andaba igual que él. 3 días de rodaje fueron necesarios hasta que el director dio por buena la escena. El actor Mark Swain y él agarraron una buena indigestión a base de comer botas hechas de regaliz,
Lo contaba la actriz Gwyn Ritchie Evans, que era casi una niña cuando participó en el rodaje. Según la claqueta de rodaje, iban por la toma 464, y mientras tanto él y Max Swain comían todo este regaliz. Si solo hubieran sido un par de tomas, no habría importado. Pero Charlie, con sus 464 tomas, los dos pobres tenían que ir corriendo al baño constantemente, porque el regaliz es un potente laxante. Estaban bastante enfermos los dos, pero siguieron en ello, hasta que Charlie consiguió lo que quería. Y es que en La Quimera del Oro, Chaplin expresaba toda su grandeza trágica. En otras películas suyas hay drama entre dos carcajadas, pero en esta la angustia y las penalidades que pasan los protagonistas se funden con la risa. Quizá por ello el director la elegía como su película favorita. Después de 14 meses de rodaje, Chaplin filmó la última escena de la película, que acababa con un beso entre el vagabundo y la chica. Un beso que la actriz Georgia Hale sintió muy real. El beso que nos dábamos duraba muchísimo y además Chaplin hacía repetir la toma una y otra vez. Yo estaba segura de que sus sentimientos por mí eran algo más que los sentimientos de un director por su actriz. En cuanto a lo que yo sentía por él, es algo que me ha durado toda la vida. Los aplausos que oíamos al comienzo de este reportaje no solo se escucharon en el estreno en Nueva York, sino en todos los sitios donde se proyectó la película. La otra noche en el Classic vimos una película estupenda de Charlotte. La Quimera del Oro tuvo un éxito tremendo, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los films más taquilleros del periodo mudo. En el estreno en Berlín, por ejemplo, el proyeccionista rebobinó y proyectó la escena de la danza de los panecillos 2 veces más antes de proseguir con la proyección de la película. Y en cuanto a Lita Grey, ¿qué? Pues la joven dio a luz a 2 hijos en menos de un año, pero el matrimonio con Chaplin no funcionaba y la pareja se divorció en 1927. Lita fue tu segunda esposa. Te dio 2 hijos a los que adorabas. Este libro tiene más de 500 páginas y a ella solo le dedicas 5 líneas. ¿Por qué? Yo odiaba a esa zorra. Oh, vamos, si apenas era más que una niña. No todo pudo ser culpa suya. Tenemos que afrontar el problema, Charlie. Te casaste con ella. Toda tu vida te has encamado con crías. ¿Dónde estabas cuando ella dio a luz a aquellos 2 chicos en menos de un año? Y ya sabes dónde estaba. Casualmente hacía una peliculita llamada La Quimera del Oro. En 1942 el director decidió hacer una versión sonora de su película con una nueva banda sonora compuesta para la ocasión. También se añadieron algunas escenas descartadas en su día. En esta versión se podía escuchar una narración hablada del propio Chaplin que sustituía a los intertítulos de la película muda. También había efectos de sonido y se ponía voz a los personajes en algunas escenas. Voces que, para mi gusto, quedaban muy falsas, ya que la forma de actuar en el cine mudo era muy diferente a la forma de actuar en una película hablada. No obstante, la película tuvo éxito y fue nominada a los Oscar a la mejor banda sonora y al mejor sonido. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. And the Oscar goes to... We are really honored to present the award for Best Song in a Motion Picture. Esta temporada vamos a seguir repasando las canciones que han ganado el Oscar a lo largo de la historia. Y empezamos hoy recordando la que lo hizo en la ceremonia de 1982. Arthur's Theme, Best That You Can Do, de la película Arthur, el soltero de oro, ganaba la estatuilla. La canción estaba interpretada por el cantante Christopher Cross, que en un principio había sido elegido por los productores para componer toda la banda sonora del film. Sin embargo, Steve Gordon, el director de esta película protagonizada por Dudley Moore y Liza Minnelli, no confiaba en él por su falta de experiencia en la composición de música de cine y encargó la banda sonora a Burt Bacharach. Christopher Cross se tuvo que contentar con escribir la canción principal, cosa que hizo ayudado por Bacharach y por el ex marido de Liza Minnelli, el también compositor Peter Allen. La canción no solo ganó la estatuilla, sino que fue un gran éxito en todo el mundo, más incluso que la propia película, llegando al número 1 de las listas de éxito en varios países. Con ella terminamos hoy. Un saludo para todos de parte de Leo Castro y de Antonio Martínez y hasta la semana que viene.
someone who turns your heart around, and next thing you know, you're closing down the town. Wake up and it's still with you, even though you left your way across town. Wondering to yourself, hey, what have I found? When you get caught between the moon and New York City, I know it's crazy, but it's true. If you get caught between the moon and New York City, best that you can do, best that you can do is fall in love. Arthur, he does as he pleases. All of his life, his master's toys, and deep in his heart, he's just a boy. Living his life one day at a time. He's showing himself a pretty good time. He's laughing about the way they want him to be. When you get caught between the moon and New York City, I know it's crazy, but it's true. If you get caught between the moon and New York City, best that you can do, best that you can do, best that you can do is fall in love. When you get caught between the moon and New York City, I know it's crazy, but it's true. If you get caught between the moon and New York City, best that you can do, best that you can do, fall in love. When you get caught between the moon and New York City, I know it's crazy, but it's true. If you get caught between the moon and New York City, best that you can do, best that you can do, best that you can do. When you get caught between the moon and New York City. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.